Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, en el Salmo 19. Quiero reiterarle la bienvenida a toda aquella persona que ha venido por primera vez en este día. Y le exhorto a meditar en lo que yo estaba explicando sobre el diseño, Cristo, el centro. Vamos a leer, por favor, en el libro de los Salmos, en el Salmo 19, versículo 14. Dice la palabra del Señor: sean gratos los dichos de mi boca. ¿Y qué más? Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oremos. Cerremos nuestros ojos y acerquémonos al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos por tu misericordia en esta mañana. Gracias por tu amor y tu bondad. Señor, nosotros nos acercamos a ti. Creemos que tú estás aquí con nosotros y que tú envías bendición y vida eterna. Señor, no somos dignos de que tú nos hables, pero tú nos hablas. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú hables a nuestro corazón, que tú nos enseñes tu palabra, que tu palabra penetre a nuestros corazones en esta mañana, que tú nos hables en tu misericordia. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el que maestro, la unción, tú eres el que tiene la unción. Oh, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el Salmo 19, ustedes pueden leer ahí en su Biblia. Es un salmo muy maravilloso, nos habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y nos habla de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Una ley perfecta, la ley de Jehová. Ahora en el versículo 14, varias cosas, no voy a hablar solo de ese salmo, solamente lo menciono. En el versículo 14, dice la Biblia: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. El hombre vive normalmente dos fases. En su vivir, en su diario vivir, el hombre habla, y cuando la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre, como digo, vive en dos fases, pudiéramos decir. Uno es lo que dice y otro es lo que piensa. A veces decimos una cosa, pero estamos pensando otra. A veces lo que estamos pensando lo decimos, pero tenemos la capacidad de decir y pensar otra cosa. Y la Biblia dice que tal que lo que el hombre es, no es lo que dice, sino lo que piensa en su corazón. Eso enseña la palabra. ¿Qué tal es el hombre en su corazón? De lo que el hombre es en su corazón, eso es el hombre. Eso nos enseña la Biblia.
Ahora, la palabra del Señor dice que el mismo Dios está mirando lo que hay en el corazón. Él no mira, dice la palabra, lo que está delante de nuestros ojos. Dice, Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, como el hombre de lo que está delante de los ojos, sino que Jehová mira adentro. Dios mira adentro. El hombre normalmente mira lo que está afuera y juzga según lo que está afuera. Pero Dios no, Dios mira lo que está dentro. El pensamiento, lo que está pasando adentro de nosotros. Y aquí hay una petición. Versículo 14, una petición. Yo la hago mía en esta hora. Y la petición es: sean gratos los dichos de mi boca. Sean gratos los dichos de mi boca. Es lo primero que él dice. Ahora, yo no voy a entrar tanto en los dichos de mi boca. Eso es un tema tremendamente amplio. Yo voy a entrar en lo segundo, que de lo segundo depende lo primero. Dice, y la meditación de mi corazón. La meditación de mi corazón. Oh amados, qué importante es la meditación del corazón. Como hemos dicho, somos los que meditamos en el corazón. ¿Qué es meditar? Bueno, meditar es pensar, pudiéramos usar, vamos a usar algunas palabras sinónimas, pero es pensar, analizar, considerar, escudriñar algo en la mente, en el corazón, pudiéramos decir. Es como sentarnos en una conversación, en una oficina, en la oficina de nuestro corazón. Es como sentarnos a hablar con nosotros mismos, analizar a solas. Yo le doy un secreto. En cuanto a mí, me encanta meditar. A veces yo creo que pienso demasiado. Yo puedo tomar horas solamente pensando. Me gusta mucho pensar. Y tal vez por causa de estar expuesto mucho a la palabra de Dios por muchos años, uno como que la vida la ve a través de los ojos de Dios. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Y cuando tú ves la vida a través de los ojos de Dios, o sea, de cómo Dios piensa, y tú la ves así, entonces tú analizas las cosas y no simplemente ve lo que se ve, la apariencia, sino aquello que está detrás. Cómo Dios ve las cosas. Realmente me encanta meditar y pensar. Y yo quisiera meditar más en la palabra de Dios. Pero a nivel general me gusta mucho pensar. También en el mundo del diseño uno piensa mucho. Ahora, hay algo que en lo que uno debe pensar, porque de repente uno puede pensar mucho y no pensar en lo que debe pensar. ¿A cuánto le gusta pensar? Levanta la mano. Bueno, hay un buen grupo aquí. Yo voy a repetir, yo puedo durar mucho tiempo, horas puedo durar pensando. A veces me ha pasado que me acuesto y estoy pensando tanto que amanezco pensando. De verdad, yo le confieso eso, me ha pasado. ¿Verdad? Yo me he acostado y estoy pensando en algo y amanezco pensando.
Y dice, ¿verdad? Y no me he dormido. Padre, dame sueño, ayúdame. Ahora, ¿qué debemos nosotros meditar? Yo no le estoy diciendo que eso sea bueno, amanecer. No estoy diciendo que eso sea bueno. Eso fue, lo que más uno debe hacer es tener un buen sueño, porque así uno se repone. Pero he tenido que orarle a Dios, Señor, no puedo dormir pensando. Y Dios ha tenido misericordia después. Bueno, aquí hay algo que debemos pensar. En el Salmo 119, es el salmo que hemos estado estudiando la iglesia, principalmente los primeros 40 versículos. Salmo 119, versículo 97. Que por cierto, el versículo que toca hoy, versículo 38, confirma tu palabra. ¿A quién? A tu siervo que te teme. Wow, me encanta también el de ayer. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Qué precioso es este salmo. Vamos a hablar un poquito de él, mencionarlo ahorita. Bueno, en el 119, versículo 97, yo hablaba de noche, pero miren lo que dice la Biblia. Salmo 119, versículo 97. ¡Oh! Es una exclamación. ¡Oh! ¡Cuánto amo yo tu ley! ¿Qué más dice? Todo el día es ella, ¿mi qué? Mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 99. Más que todos mis enseñadores, he sido enseñado por muchos. Nosotros hemos sido enseñados cuando niños por un grupo, más tarde por otro, en la universidad por otro, la maestría por otro. Hemos sido enseñados, diferentes enseñadores. Pero dice aquí la palabra, más que todos mis enseñadores he entendido. Pero ¿cuál ha sido el secreto? Porque tus testimonios o tu palabra son ¿qué? Mi meditación. Y cuando hablo de esto, es que usted puede haber sido enseñado por mucha gente en su vida, en lo natural, estoy hablando, y aún en lo espiritual. Pero uno llega a entender es por una meditación profunda en la palabra. La palabra de Dios no es solamente para leerla. La palabra de Dios es para meditarla. En Isaías capítulo 42 dice la palabra, solo se lo voy a leer. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. La palabra de Dios, Dios la ha engrandecido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Dios, ¿qué dice? No pasarán. La palabra de Dios es tan maravillosa que ella es perfecta, dice la Biblia. La ley de Jehová, leíamos ahorita y mencionamos, es perfecta, perfecta, perfecta. ¿Tú sabes lo que encontrar algo? Tú sabes que todo el mundo dice, no, nadie es perfecto. Dice. ¿Usted no ha oído eso? Bueno, pasó eso. Lo que pasa es que nadie es perfecto. No hay nada perfecto en este mundo. Yo quiero decirte que sí, que hay algo que es perfecto. Y es la ley de Dios. Aleluya, denle un aplauso a él, gloria a Dios. La ley de Dios es perfecta. O sea que no tiene nada, ninguna cosita dañada, ni ninguna, nada que se pueda decir, bueno, ese pelito allí. No, no, no. La ley de Jehová es perfecta. O sea que aquí nosotros estamos leyendo algo que es perfecto. Usted puede coger todos los libros del mundo
y meterlo en una licuadora y sacarle el zumo y no encuentran ninguna perfección absoluta. No hay libro perfecto en este mundo más que la ley de Jehová. Ella sí es perfecta. Ella sí es perfecta. Y esa ley hace algo, convierte el alma. Tiene el poder para transformar, para convertir. Le he contado en nuestros viajes que hemos estado dando a Cuba, compartiendo allá la palabra del Señor. Nos encontramos con un hermano muy amado, que por cierto vino aquí, compartió con nosotros. Un milagro de Dios, el hermano Gabriel. Y mira, el primer viaje que dimos en los años 90, él me dio su testimonio. Siempre estamos en hotel, pero ahí dormimos un día en su casa. Y él me dio el testimonio de que él era profesor de ateísmo científico. No sé si ustedes entienden lo que es eso. Enseñarle a los estudiantes en la Universidad de Santiago de Cuba, enseñarle a los estudiantes científicamente por qué Dios no existía. Enseñarle que Dios no existe en una forma científica. Y él daba así duro y hablaba de la no existencia de Dios. Su esposa, la mamá de su esposa, era creyente. Y luego su esposa también. Y la mamá de su esposa le estaba predicando a él tomaba, y a veces le estaba predicando, y él no. Imagínate, profesor de ateísmo científico, en una universidad comunista, en un país comunista. Y dice que ella, después que se cansó de predicarle y que no había forma, él tenía, me lo enseñó allá, él tiene allá todavía un gran, tiene muchos libros, ¿verdad? Así, una pared llena de libros, una pared, un librero gigante. Y esta hermana orando y predicando, y ese hombre totalmente renegado. Y ella lo que hizo fue que un día agarró la Biblia y se la metió en el mismo centro del librero, así. Y comenzó a orar. Y un día Gabriel coge la Biblia y dice, déjame agarrar, oye lo que él dijo, voy a agarrar el alma de ellos para encontrarle todos los errores y desaforrarlo ahí. Y me dice él que él agarró esa Biblia y comenzó a leerla. Y que él no sabe por qué no podía soltarla. Comenzó a leerla y no podía soltarla. Y pasó, no sé si fueron 3 días, 4 días consecutivos, no podía soltar la Biblia. De esto le voy a hablar. Que Adán, ¿cómo va a ser que Adán? ¿Cómo va a ser que esto? Y ahí, aquí está, voy a buscar, aquí esto. Y ahí, con esto lo voy a atacar. Y seguía, y seguía, y seguía. Lo que pasa es que él no sabía un secreto. Es que esa palabra convierte. Aleluya, esa palabra convierte. Por eso es que la gente no quiere, el enemigo trata de que la persona no lea la Biblia. Porque eso tiene poder, tiene dinamita. Eso tiene una electricidad terrible. Y dice Gabriel que él ahí no podía soltarla, Mire, no recuerdo al final el testimonio cómo fue pero lo que recuerdo así vagamente, porque hace muchos años que me lo dio, fue que él estaba en una reunión, no sé cómo llegó a una iglesia, a la iglesia de la suegra. Y cuando hicieron el llamado,
él fue de los primeros que pasó a recibir a Cristo. Aleluya. Y él le da el testimonio que en el mismo podio de la universidad, el mismo podio que él le daba y decía, no hay Dios, no hay Dios. Él un día le dio así y dijo, no hay un Dios tan grande como tú, oh Dios. Le dio así. Ahora mismo Gabriel es un gran predicador de la palabra. Es un hombre de Dios, estudioso en la palabra. Dirige un instituto bíblico allá en la ciudad de Santiago de Cuba. Hasta ahora, la última vez estaba en eso, dirigiendo un instituto bíblico. Pensamos visitarle en el mes de mayo, si Dios lo permite. Nos han invitado allá. Y yo veo, hermanos, que lo que dice la Biblia aquí es una realidad. Ella convierte. Ella transforma. Él era alcohólico, me decía. Y eso se fue de una vez. Fue algo increíble. La obra de la conversión de la palabra. Lo que hace la palabra de Dios. La palabra, meditar en ella es una bendición. Meditar en ella nos refresca, nos alienta, nos anima, nos convierte, nos atrae a Dios. La palabra de Dios es como un imán. Usted se siente un poco lejos de Dios, usted se siente frío en su relación con Dios. Vaya a la palabra, es un imán. Lo va a jalar para arriba. La palabra de Dios, no sé si están entendiendo como el asunto del imán, ¿verdad? La palabra de Dios, así como jugamos como niños con los imanes que uno lo ponía de cerca y jalaba los hierros así, los hierritos así. Y así la palabra de Dios, cuando usted se mete en ella, usted siente que el corazón coge para arriba. Usted se expone a las cosas de este mundo y el corazón para abajo. Pero si se expone a la palabra de Dios, el corazón jala para arriba de una vez. Porque ella convierte, ella nos lleva a Dios. Es perfecta, es maravillosa. Ahora, ¿qué es meditar en la palabra? Es como cuando uno está meditando, uno como que está desempacando. Alguien usaba este término, me gustó mucho. Es como que usted le dan un regalo. Y ahí le dan ese regalo y no sé si cuántos de los que están aquí han estado donde hacen sorpresas, ¿verdad? Que envuelven un regalo en varios papeles de periódicos. Y cada papel tiene, ahora haga esto, ahora haga aquello. Así es la palabra de Dios, es como que te dan un regalo y tú la vas abriendo, la vas desempacando. Y cada papel es maravilloso. Cada papel tiene algo que ministra tu vida, que es para la gloria de Dios, para acercarte a Dios. Y al final tú descubres ahí el regalo más precioso. Es una persona, se llama Cristo. Aleluya, el regalo precioso del Padre. Ahora, cuando estamos meditando en la palabra, lo que estamos haciendo es tomando el versículo y tomamos el versículo completo, pero tomamos cada palabra. Y en cada palabra vamos viendo qué es lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Mírenlo como lo dice en el Salmo 145. Vaya conmigo, por favor. Algo que la palabra va llevando a uno en la meditación es a mirar los hechos de Dios. Mirar las cosas que Dios ha hecho. Por ejemplo, cuando tú vas empacando ahí en la palabra, te vas a encontrar con que Dios abrió el mar rojo. Te vas a encontrar que el Jordán fue detenido, que el pueblo pasó en seco. Te vas a encontrar con tremendas maravillas que Dios ha hecho. Mientras vas abriendo, vas viendo su gracia, su misericordia. Te vas a encontrar con que alguien caminó sobre el mar.
te vas a encontrar con que una ciudad estaba amurallada y que Israel no podía entrar, el pueblo de Dios, y que solamente Dios le dijo, denle vueltas, 7 vueltas, al tercer día, después que den las vueltas, griten y los muros van a caer. Bendito sea el Señor. Y le digo entre paréntesis esto que en otro momento lo he dicho. Yo estaba en una conferencia de arqueología, ¿verdad? Y esa conferencia, cuando estudiaba en la universidad, vino este conferencista y comenzó a hablar de Jericó y cuando los muros cayeron. Y este conferencista, yo no sabía, era cristiano. Y él dijo que estuvo allá en Israel y que allá la Universidad de los Estados Unidos lo llevó allá a analizar los muros. Y dicen ellos que los muros no cayeron ni para acá ni para allá, sino que en todos los estudios que se han hecho de los muros de Jericó, la única explicación científica de la caída de los muros de Jericó es que una fuerza de arriba lo haya aplastado. Así que no fue Israel, sino el Dios de arriba que lo aplastó y lo derribó. Y eso está en la Biblia. Los científicos están descubriendo lo que está escrito ahí. Salmo 145, versículo 5 dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos, ¿cómo le llaman los hechos de Dios? Maravillosos. Meditaré. ¿En qué voy a pensar? ¿En qué voy a meditar? En los hechos maravillosos. Maravillosos hechos de Dios. Están en la Biblia, en su palabra. Ahora, dice la palabra de Dios, hablando de esto, que en Lucas capítulo 2, hablando de los hechos maravillosos, se le habló a alguien, y era María, se le habló a alguien de lo que iba a ser Cristo, de lo que iba a ir cómo iba a ser el Salvador del mundo, y toda la anunciación que se le dio a María, no vamos a verlo así, pero yo quiero que ustedes noten un versículo maravilloso. María se le habló, muy favorecida, el Señor es contigo, y todo aquello que Cristo iba a hacer, y luego más adelante, lo que Cristo comenzó a hacer, toda esa historia está ahí, etcétera, su nacimiento, etcétera. Pero en el versículo 19 dice, pero María, ¿qué hacía María? ¿Qué hacía María? Guardaba todas estas cosas. ¿Haciendo qué con esas cosas? Meditándolas. ¿En qué? En su corazón. ¿Cómo guardamos lo que Dios ha hecho? La palabra de Dios, los hechos de Dios y las promesas de Dios. Porque la Biblia no solamente están los hechos, lo que Él ha hecho, sino hay promesas de lo que Él va a hacer con nosotros. Para su gloria. Y María veía todo esto y todo el plan de Dios que se le estaba mostrando tocante a su hijo y tocante a la salvación del mundo, y ella guardaba, meditando en su corazón. Tú y yo somos llamados no solamente a leer la Biblia, sino a meditarla y a guardarla. ¿Cómo la guardamos? Vuelvo a repetir, meditándola en nuestro corazón. Ahora, lo central de la palabra de Dios, lo central es que nosotros podamos mirarlo a Él. Salmo 104, vaya conmigo por favor. En el Salmo 104, el salmista decía, y quiero que lo vea conmigo, versículo 34, Salmo 104, versículo 34, dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se refiere a algo dulce, está hablando de algo bueno, de algo
maravilloso, deleitoso. ¿Cuántos han tenido el deseo de comerse un dulcito? ¿Cuántos quisieran un heladito ahora mismo? Un quesillo. Wow, a mí me encantaban los quesillos. Wow. Dice por ahí una habichuela con dulce. Wow, eso es tremendo. Óigame, me están tentando. O me estoy autotentando. Es dulce. Qué bueno. Qué bueno. Pero miren cómo dice la palabra de Dios, versículo 34. Dice, dulce, como la habichuela con dulce. Dulce será mi ¿qué? Mi meditación. ¿En quién? En Él. Yo me regocijaré. ¿Qué quiere decir? Yo me voy a gozar. Yo me voy a gozar. Yo me voy a alegrar. El que le gusta la pelota se alegra en la pelota. El que le gusta el deporte se alegra en su corazón, se alegra en eso. Y a usted le puede gustar cualquier cosa que usted se alegre. Pero el salmista tenía algo que le causaba alegría. Y era yo me regocijo, yo me gozo en Jehová. Ahora, ¿cómo usted se va a gozar en Jehová? Yo me gozo en Jehová. Había una canción hace muchos años que aprendí cuando recibí a Cristo que decía, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo gozo jueves, sábado también. Y cuando llega el domingo, yo no sé cómo era. ¿Ah? Ahí el domingo sigo con mi gozo. Porque el Señor es como es. Porque tengo a Cristo que me da la vida y me gozo en Él. Gracias al Señor que yo tengo una esposa que es cantante, que es una billonera andante. Ella sabe miles de canciones. Y ese gozo uno lo puede experimentar, oh amado, cuando uno medita en la palabra, entonces uno medita en Él. Dulce será mi meditación en Él. ¿Usted no se ha puesto algún día a pensar en Dios? Piense lo que estamos diciendo. ¿Usted no se ha puesto algún día a pensar en Dios? Usted se pone, voy a pensar en Dios. Estoy aquí pensando. Leyendo la Biblia, me ha pasado muchas veces que me pongo a pensar en Dios. Su gloria. Dios es eterno. Dios es grande. Dios es maravilloso. Dios atiende al humilde. Dios es un Dios perdonador. Dios es un grande en juicio. Dios va a juzgar al impío. Dios va a tener un día donde todos van a comparecer delante de todo el mundo y Él va a juzgar. Dios lo sabe todo. Dios está en todas partes. Dios es santo. Dios es rey. Él es Señor. No hay nadie como Él. Él es extraordinario, precioso, hacedor de maravilla, grande milagro. Dios es poderoso. No hay nada difícil para Él. Oh, qué maravilloso poder pensar en un Dios perfecto, eterno, infinitamente grande, infinitamente misericordioso. ¿Cómo el salmista lo hacía? En el Salmo 8 no tiene que buscarlo. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿qué es el hombre? Wow, yo me pongo a pensar en ti, Dios. Es lo que está diciendo. Yo me pongo a pensar en ti, Dios, en meditar en ti, Dios. Y digo, pero ¿y qué es el hombre? ¿Pero qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. ¿Qué es el hombre?
Oh, tú eres precioso. Dulce será mi meditación en él. Ahora vean lo que dice el Salmo 4. Vaya conmigo, por favor. Hay algo que también debemos meditar. Primero en él, en sus hechos, en sus maravillas, en todo lo que es Dios. Ahora, también tenemos que meditar por la palabra. Estamos hablando de meditar en la palabra, ¿verdad? Tenemos que meditar también en nosotros. ¿Pero cómo es eso de meditar en nosotros? Hay que ver qué vamos a meditar en nosotros. Salmo 4, vaya conmigo por favor. Salmo 4, verso 4. Dice la palabra, ¿cuántos de los que están aquí han tenido tentaciones? Los dos pies, la mano, las dos manos. Tentaciones, muchas tentaciones. Ahora, miren lo que dice la Biblia aquí. Cuando a uno le viene una tentación, miren lo que dice la Biblia. Temblad. Temblad. ¿Y no qué? Y no pequéis. O sea, tiembla y no caiga en tentación. Temblad y no pequéis. Y miren qué más dice. Meditad. ¿En qué? En vuestro corazón, estando en vuestra cama. ¿Y qué dice? Y callad. Meditad. ¿Qué debemos meditar? Meditar sobre nuestros caminos. Meditar. Temblar y no pecar. Y dice ahí, meditad. Usted no le ha pasado un día que alguien va a hacer algo y usted le dice, mira fulano, piensa bien lo que tú vas a hacer. ¿A usted no le han dicho eso? Mira, oye, piensa bien lo que tú vas a hacer. Medita bien en lo que tú vas a hacer. Tal vez en esta mañana aquí hay alguien que vino y Dios lo trajo aquí para decirle, piensa bien lo que tú vas a hacer. Piensa bien. O sea, ten cuidado con ese paso que tú vas a dar. Medita bien en tu corazón. Y calla. No porque yo lo hago por esto. Cállate. Eso me ha dicho Dios a mí. A mí me ha pasado eso, yo se lo confieso. No porque tú sabes Dios, cállese. Haga silencio. Pero, silencio. Que aquí el que manda, el que sabe aquí soy yo, dice Dios. ¿Cuántos creen que el que sabe es Dios? El que sabe es Dios. Él es el que sabe. No, pero yo tengo que defenderme. No, cállese. Guarde silencio. Guarde silencio ante Jehová. Miren cómo lo dice. Miren la última palabrita de ese salmo. Salmo 4, verso 4. ¿Cuál es la última palabra? Bueno, literalmente la última palabra sería callad. O sea, pie, detente lo que tú vas a hacer, ten cuidado y cállate. Cállate. Pero después de eso, además de esa palabra, ahí hay varias palabras. Temblad. Otra palabra, no pequéis. Puede ser que lo que vaya a hacer es pecado. No peques. Te dice medita. Y después te dice calla. Tiembla. No peque. Medita y calla.
Esas palabras son fuertes. Ahora, la última palabra es como echándole aún más énfasis a esas palabras que acaba de decir. La última palabra es que no es parte del verso, sino que está ahí para hacerle fuerza al versículo, la palabra sería hacer que uno medite. La palabra es Selah. ¿Usted lo está mirando en su Biblia? ¿Está ahí? Selah. Eso quiere decir, detente y piensa en lo que has leído. Esa es una de las interpretaciones de esa palabra. Era como un momento para hacer como una meditación. Una meditación. Algunos teólogos lo definen como yo acabo de decírselo. Otros como una meditación. Es como quédate, no pases, no sigas leyendo hasta que medites lo que acabas de leer. Esa es otra interpretación. Como detente a lo que estás leyendo y piensa lo que tú acabas de leer. Qué precioso nuestro Dios, hermano. Qué amoroso nuestro Dios, que nos hace pensar. Uno está leyendo el Salmo y de repente uno puede pasar al otro, y de repente Dios te dice, era un cántico, ¿verdad? Israel estaba cantando estos cánticos, y de repente, no sigas rápido, piensa en lo que tú estás cantando, piensa en lo que tú estás leyendo. Es importante lo que acabas de leer. Es muy importante, medita en ello. Qué precioso, amado. Debemos meditar en la grandeza de Dios, en la obra de Dios, y finalmente tenemos que meditar en nuestros caminos. ¿Cómo andamos delante de Dios? Vaya conmigo, por favor, a Ageo, capítulo 1. Ageo, como ustedes sabrán, ¿verdad? Al final, ahí del Antiguo Testamento, profeta menor, profetizó en tiempo de la restauración de Israel. Allá cuando se estaba Esdras, Nehemías, en ese tiempo, de los tiempos de las restauraciones, Dios usó mucho aquí al profeta Ageo. Ageo capítulo 1. En el versículo 5, ellos estaban pensando mucho en ellos y no en lo que tenían que hacer para Dios. Ellos estaban pensando mucho en sus casas, en sus carros. En aquellos tiempos habían carros, ¿se acuerdan? Un poco diferente, pero habían carros, ¿verdad? Ahora los carros de ahora tienen caballos de fuerza y los carros de aquellos tenían camellos de fuerza. Bueno, caballos de fuerza no. Bueno, el punto es, amados, que ellos estaban pensando en lo de ellos, solamente, ¿verdad? Y no estaban pensando en los propósitos de Dios. Y Dios tiene que hablarle, porque en un tiempo Tobías y Sanbalat, unos enemigos habían detenido la obra, y la obra estaba detenida, y el templo abandonado, y todas las cosas abandonadas, los muros abandonados, etc. Y Dios le habla, y le dice en el versículo 5, no vamos a hablar todo el tema, pero solamente unos versículos bien rápidos para concluir. Dice el verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, ¿qué dice? Bien. ¿Cómo debemos meditar en nosotros? ¿Cómo dice ahí en la Biblia? ¿Cómo dice su Biblia? Meditar como bien sobre vuestros caminos. O sea, nosotros debemos pensar, amados, debemos pensar cómo vamos caminando. La mayoría de la gente se va a perder, se va a ir al infierno porque no se ha detenido a pensar que está caminando hacia el infierno. La mayoría de gente se va a perder porque no se ha puesto a pensar hacia dónde va. No se ha detenido a pensar cuál es su condición espiritual. Y aquí
Amados, hay esta palabra que dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú has pensado bien, si tú te mueres hoy, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? ¿Tú has pensado bien cómo tú estás caminando? ¿Tú has pensado bien si tú eres salvo o no eres salvo? ¿Tú has pensado bien? Y quiero repetir esto. Si tú te mueres hoy, ¿para dónde vas? Oh, es una pregunta muy importante. Porque tú puedes irte para el infierno hoy mismo. O al Hades, puedes irte hoy mismo. Como jóvenes que han salido para la universidad, de ahí se han montado un carro y después por allá explotan por allá y están muertos. Y ni la familia lo sabe. Después se enteran. Pero pensaba que estaba en la universidad. Estaba por allá, muerto. Versículo 7. Así ha dicho, ¿quién? ¿Quién ha dicho? Jehová de los ejércitos. O sea, lo que está diciendo aquí, así dice el capitán, el dueño, el Señor del universo. Jehová, no dice solamente Jehová, Jehová de los ejércitos. El rey de los ejércitos. ¿Cómo dice Jehová? Verso 7, ¿cómo dice? Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad. Y después 2 versículos más, en el 15 dice: ahora pues meditad en vuestro corazón. Meditad en vuestro corazón. Te dice: meditad. Después no voy a entrar en todos los detalles que tienen que ver con eso. Solamente concluir con esto. Dios quiere que tú medites. Medites en Él. Medites en tu condición. Y por último quiero decirte, Dios quiere que tú medites en la obra de la cruz. En lo que Dios hizo por ti. Dios, quiero decirte en esta hora, Dios, estando nosotros muertos en pecado, envió a su Hijo para que tú no te pierdas. Para que tú seas salvo. Para que cuando tú medites y dices: ok, medito en mi camino y ahora estoy perdido, ¿qué hago? ¿Qué vas a hacer? Te tengo una buena noticia. Dios está aquí para salvarte. Dios está aquí para levantarte. Dios está aquí para darte vida. Medita en la obra de la cruz. Haré memoria de sus maravillas, lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Si hoy tú meditas y sabes que no andas bien, quiero decirte que yo también no andaba bien. Yo no andaba bien. Yo estaba perdido. Y un día pude oír el mensaje del Evangelio, oír que Cristo murió por mí y oír que si yo venía a Él arrepentido, pidiéndole perdón por mis malos caminos, Él me iba a perdonar. Oí, leí en la Biblia y pude meditar en el pasaje que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Bendito sea el Señor. Y ese día, precioso día, donde medité en mi condición perdida, un pecador que aunque iba a la iglesia, a misa y a cosas, estaba perdido en pecado, estaba sucio adentro, porque una cosa es lo de afuera, otra cosa es lo de adentro. Adentro Dios me hizo ver mi condición. Y yo sabía que si yo moría, yo no estaba preparado.
Y tal vez tú entraste a este lugar sabiendo que no estás preparado si mueres hoy para ir al cielo. Pero quiero decirte que puedes salir de este lugar preparado, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte completamente en este día. La sangre preciosa de Cristo tiene poder para lavarte, para limpiarte en este día. Yo quiero que podamos inclinar nuestros rostros y orar. Cerrar los ojos y hablar con el Señor. Cierra tus ojos y acércate a Dios.